El teatro griego. Origen, características, tragedia griega, características y autores. Comedia griega, características y autor. Y autores. Los géneros teatrales de la antigua Grecia eran la tragedia y la comedia. Claro, después surgió el drama satírico, pero fundamentalmente es el tragos y la comedia. Representada después de 3 tragedias, eh, se presentaba la comedia. Generalmente la comedia hacía alusión a las tragedias que se habían presentado durante todo el día. La mecánica era una fiesta a los dioses Dionisio y Apolo. Se celebraba obviamente en la cosecha de la vid, en la vendimia, por obvia razón para celebrar la vida, para celebrar pues la buena fortuna que la naturaleza le había dado al pueblo griego. Era un concurso de las máximas mentes y potencias de la dramaturgia griega. Acudían las celebridades compitiendo por los laureles de la obra más aclamada por el público. Eran varios días de representaciones teatrales. Cada autor tenía su día completo para presentar sus tragedias y la comedia. Comenzaba al salir el sol comenzaba la primera obra trágica de la trilogía trágica. El público se presentaba desde temprana hora, sobre todo en los grandes autores de las tragedias, los íconos, las lumbreras, los más grandes intelectuales, dramaturgos. Iniciaba la primera obra trágica, terminaba antes del mediodía y iniciaba la segunda. Pasado el mediodía, ya casi al atardecer, terminaba la segunda y iniciaba la tercera. En las horas donde el sol ya amenazaba con irse al horizonte y iniciar el anochecer, terminaba la tercera y comenzaba la comedia. La comedia generalmente hablaba de las tragedias representadas, burlándose pues de eso, de, de lo banal a veces que son las tragedias humanas, aunque cuando se están viviendo son terribles. Pero a la luz de la eternidad y del tiempo y de los tipos de situaciones que se dan, pues todo eso pasa al olvido del paso del tiempo, de la eternidad. Sin embargo, la comedia narraba la misma tragedia, pero desde el punto de vista burlón, banalizando precisamente esos pues grandes momentos trágicos de Edipo, por ejemplo, la trilogía de Edipo, la Orestiada, y luego Edipo cómico y la Orestiada cómica. Era para finalizar la tragedia, la catarsis pública y reírse, pues de reírse del llanto de los personajes representando esos momentos trágicos de la vida. Se
se cerraba la trilogía con la representación de la comedia. El aplauso del público, la aclamación del público era el principal juez para el dramaturgo. Su origen fue el siglo V antes de Cristo en Atenas, en el auge de la democracia griega. Eran bacanales en honor a Dionisio. Bueno, eso es lo que se ha rescatado. Eran rituales de agradecimiento a la naturaleza. Y Dionisio representaba esa energía de la naturaleza que hacía que fructificara todo. Esa energía sexual, esa energía creativa que genera la vida. Pero también estaba presente el dios Apolo, sobre todo en la formación de los actores. El dios Apolo representaba la disciplina actoral, las técnicas del cuerpo, de voz, de manejo del escenario, del manejo de los tiempos, del manejo de la obra, de los momentos, de los silencios, de los gritos, de las expresiones trágicas, del ritmo de la obra. Toda esa cuestión técnica era regida por las enseñanzas del dios Apolo, que era el dios de la ciencia, del conocimiento, del estudio, del entrenamiento, de la disciplina. Decía el maestro González Caballero, quien nos enseñó el teatro griego, que el dios Apolo representaba la formación técnica, metodológica, racional, planeada, ejecutada, de las habilidades necesarias del actor para la representación teatral. Representaba esa disciplina, ese sacrificio, si pudiera uno decirlo, del entrenamiento exhaustivo del actor, del buen actor, para incorporar todas las herramientas que le permitiera representar cualquier tipo de papel o personaje. Y el momento del dios Dionisio era cuando el actor salía a escena y se embriagaba en el acto o en los actos de cada escena de la obra de teatro. Decía el maestro González Caballero que el actor debe embriagarse del contexto del personaje, de las situaciones de la obra, del desarrollo, de la representación, para hacer que ese momento mágico que se origina a la hora de la representación teatral surgiera. Ya no era una cuestión técnica, racional, metódica, pensada, era una cuestión emotiva, emocional, sentimental, representada en la historia trágica de los personajes, o cómico, porque después de la trilogía venía la comedia, como antes se mencionó. Los gastos económicos por obligación fiscal, bueno, los coregos. El teatro griego tenía varios elementos. De hecho, surgió como ritos religiosos, donde el sacerdote pues agradecía a los dioses, pues la buena ventura, porque eso se celebraba en las dionisíacas estas. Se celebraba la cosecha, la vida, la abundancia, la riqueza, el desarrollo de la cultura, la vida, la armonía, la salud, el buen pensar, el buen sentir en términos sanos. Era un homenaje a la existencia, a la buena vida. Y bueno, se representaban, sobre todo las obras eran totalmente terapéuticas, místicas al principio. Ya luego derivó que el sacerdote no era el único que intervenía, sino se daban discursos moralistas, filosóficos, éticos, a través de un coro, una poesía coral que previamente se practicaba y se aprendía, pues todos esos conceptos, el pueblo los escuchaba.
Pero después de ese coro se desprendió algo que se le llamaba corifeos, que no es otra cosa más que pues ya un pre-protagonista, si pudiéramos decir. Ese corifeo pues decía algunos soliloquios y luego el coro repetía y expandía precisamente lo dicho por el corifeo. Sin embargo, con el tiempo evoluciona a que ese corifeo pues comienza a ver un personaje que hablaba de cuestiones éticas, filosóficas, que obviamente eran necesarias discutir en la comunidad, en la comuna, en la democracia griega, demos, pueblo. Entonces, de ahí evolucionó a un protagonista, a un corifeo y a un coro que hablaban sobre principios éticos, el deber ser. Con el tiempo después del protagonista surge el antagonista, aquel que proclamaba todo lo contrario del protagonista, aquel que se oponía a los intereses del protagonista, el mal encarnado en el antagonista. Decía el maestro González Caballero que de ahí, poco después evoluciona, los dramaturgos evolucionaron las obras al agonista, que era un como ayudante, compañero del protagonista en sus aventuras y descalabros. Más aún, evolucionó a una serie de personajes donde ya aparecían, pues, eh, esposas, mujeres, hijos, reyes, hasta dioses. Dioses de la oscuridad y dioses de la luz, hasta llegar al portento de la representación teatral trágica, pues casi tan acabada como en la modernidad, de hecho, más acabada y más espectacular que incluso la época moderna. La época moderna solo le ha agregado tecnología, pero ya la configuración de las obras teatrales, en su configuración, repito, más acabada, se llevó a cabo en Grecia. La estructura física del teatro, bueno, el lugar de representación eran construcciones temporales, la ágora, y espacios naturales, sobre todo excavados en las columnas donde pues buscaban que hubiera buena resonancia, sobre todo para escuchar todos los que estuvieran presentes, pues lo que se decía en la obra. Normalmente se buscaba una serie de colinas o una hondanada donde pues desde la base de esas colinas se hablara y se escuchara hasta la cima. Ahí se excavaba y se construían los asientos. Claro, en la base de, pues del terreno se construían primero básicas plataformas. Con el tiempo se fueron edificando edificios más acabados, representando precisamente la escenografía. Incluso portentos técnicos como pues máquinas para hacer volar los actores, sobre todo cuando, por ejemplo, en la tragedia, me parece que es el Orestiada, no lo recuerdo, pero en alguna de las obras hay unas erinas, hay unos demonios míticos que vuelan alrededor del protagonista o la protagonista, acosándola, llenándole la mente pues de pensamientos negativos, destructivos, haciendo su papel del mal, conduciendo al hombre al mal, a su propia destrucción. Entonces, pues esos efectos especiales, esos actores que volaban precisamente a través de estas máquinas que crearon,
disfrazados de espíritus malignos, negros, torturando la mente, el espíritu, las emociones, los pensamientos del protagonista. Pues imagínense lo portentuoso que ha de haber sido esas máquinas para elevar pues a estos actores representando a esos demonios torturadores de la mente y del espíritu del actor. Obviamente el teatro griego estaba compuesto por la orquesta, o bueno, la zona donde pues también había músicos que ambientaban el contexto de la representación. El kerkis, pues la zona del público, la diazona, donde pues se pasaba de un lugar a otro, el quiolón en general es todo el, pues ahora sí que la zona de representación, el parodos, la esquene o lugar donde se representaba la tragedia, aunque bueno, pues también había situaciones como pues salirse de escena y estar con el público como parte de la obra, meter al público cuánticamente a ese espacio creado por la imaginación de los actores y la obra misma. El proscenio, la parte delantera del teatro, casi todo esto los teatros modernos lo tienen. Mejor dicho, los teatros modernos tienen todos estos elementos. Por eso digo que el teatro moderno, pues casi nada más le ha agregado elementos técnicos, porque pues en Grecia se creó en materia de representación teatral, pues casi todo. Máximo 3 actores, solo varones. Bueno, no es máximo 3 actores. En algún momento sí. Se usaban máscaras para representar esas emociones que finalmente se querían representar. Y sí, solo varones hacían incluso papeles femeninos que se necesitaran. Estos famosos coturnos, que eran los zapatos para hacer más altos a los actores y que se vieran pues más grandes, así como más allá del tamaño promedio de las personas, sobre todo porque las tragedias hablaban de hombres prominentes, y esa prominencia, no solo el escenario hacía que estuvieran a una altura donde estuviera más arriba al ras del piso, sino que además los coturnos hacían que los actores se vieran más altos. Esto es para resaltar, pues precisamente, pues la importancia, ¿no? Del actor y del personaje. La interpretación de un mito, bueno, se representaban muchos mitos. El objetivo conmover y emocionar, pero más que ese objetivo de conmover y emocionar era terapia. Técnicamente se descodificaban los principales dramas de esa sociedad, así como ahora hay la técnica de descodificación personal individualizada. En ese tiempo se hacía de manera colectiva. Se representaban precisamente los principales psicoshock y traumas que eran el común de la sociedad, con fines terapéuticos, colectivos, sociales, de catarsis colectiva, social, provocar compasión y temor, pero más que compasión y temor, provocar la salud emocional del pueblo griego. Se escenifica un problema humano, sobre todo sentido por la comunidad. De ahí han surgido arquetipos como el complejo de Edipo, de la tragedia de Edipo, que ahora es columna vertebral de varios sistemas terapéuticos psicológicos. El complejo de Electra también surgió precisamente de la Orestiada, si mal no recuerdo, que habla precisamente de estas cuestiones psicológicas de la elección de la pareja por parte de la mujer,
buscando el reflejo en su pareja a su padre, lo mismo que Edipo en su pareja a su madre. También son arquetipos psicológicos ineludibles, icónicos, y que son la base de la psicoterapia actual. El hombre contra la sociedad, su entorno familiar, contra los dioses, contra el destino, contra aquello que desafía y lo lleva a la tragedia. El personaje principal se le conocía como protagonista. Ya comentamos que cómo se fue desarrollando cada dramaturgo o cada tragiturdo, por llamarlo así, o escritor de tragedias, fue sumándole personajes, actores, haciéndolo cada vez más complejo hasta llegar a obras tan magníficas como cualquiera de la modernidad. Protagonista que era el que sufría precisamente los avatares del castigo de los dioses o designios de los dioses o el destino. Y por oponerse o por negarse o por resistirse, sufría las consecuencias trágicas. El antagonista, el que precisamente pues antagonizaba, valga la redundancia, con el protagonista y sus deseos, el que lo evitaba, la antítesis. El protagonista era la tesis, la antítesis su antagonista y la síntesis la tragedia. Dioses, coro, de 12 a 13 personas sobresale el corifeo. Había 2 coros. Bueno, ya en su versión más acabada, según el profesor González Caballero. Había el coro que expresaba las emociones del pueblo. Había el coro que expresaba el sentir popular. Había el coro de todo aquello que significara cuestiones emocionales. Por otro lado, había el coro que representaba el deber ser, la ética, las cuestiones mentales, racionales, para señalar cuestiones que se debían de observar como parte del dictamen cultural y social. Eso que hizo es totalmente reprochable, era la condena del coro que actuaba de manera racional, lógico, ético. En cambio, el coro emocional decía, y eso nos ha llevado a sufrir un terrible dolor que nos desgarra el alma. Esos 2 coros, uno tras otro, entrelazándose, pasando de la cuestión racional a la cuestión emocional, generaba un muelle psicoemocional en el público que lo llevaba a la reflexión y a la catarsis emocional, sobre todo de cuestiones medulares que importaban a la sociedad griega. Claro, los coros eran de 12 a 13 personas o más. Todo depende de la producción. El esquema básico, pues obviamente de las obras teatrales estaba el prólogo, que era como introducir al contexto, el parodos o coro, que igual hacía una introducción contextual, pues de alguna u otra manera del pensar precisamente colectivo, porque el coro representaba el inconsciente colectivo emocional y el inconsciente colectivo racional, por así decirlo. Y luego se venían los episodios, el 1, el estacismo, el episodio 2, el estacismo 2, el episodio 3, estacismo 3, episodio 4, el éxodo, que es la salida, y el último estasimo o episodio final. Pues como una obra, ¿no?
que tiene sus escenas que se van entrelazando para, pues, ir desencadenando en todos los procesos de una representación de una obra, como es precisamente este prólogo, la parte del nudo, que ahora se le conoce técnicamente, que es pues el conflicto, el desarrollo de cómo ese conflicto va evolucionando a través de la interacción de los personajes y sobre todo el desenlace, que es la estructura actual, ¿no? El prólogo, introducción, se pone al espectador en antecedentes del argumento y se explica el conflicto que se va a dramatizar. Los episodios son los pasajes dramáticos intercalados entre los cantos corales y partes dialogadas. Los parodos, el inicio del desarrollo de la acción, canto de entrada del coro, alusión a circunstancias previas a la acción dramática y relevantes para la misma. Los estacismos, cantos del coro que sin moverse, acompañándolos de sonidos instrumentales y de danza. La misión del coro. Bueno, los cantos corales de lenguaje poético muy cuidado, alusiones mitológicas, muy difíciles de comprender actualmente, claro. Hay que estudiar de fondo el teatro griego. Es básico para la formación de un actor, para entender de qué se trata eso. Y no solo era la misión del coro, pues aparecer, sino era el inconsciente colectivo de Carl Jung que se menciona. Ese inconsciente colectivo, sobre todo el deber ser que se buscaba representar. El éxodo era el canto final del coro mientras sale del teatro al finalizar la tragedia, con una frase significativa con un fin de enseñanza. La reflexión que venía después de la catarsis del desarrollo de la tragedia era como la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia, la voz de la reflexión, la voz de la sanación final del problema planteado por el desarrollo de la tragedia. Es el extraer la sabiduría de la experiencia, por más negativa que sea. Y bueno, vamos a ver a los portentos del teatro griego. Esquilo, Eleusis en el 525 a.C., Gela en el 456, pues fue su nacimiento y muerte. Fue predecesor de Sófocles y de Eurípides. Bueno, fue uno de los maratonómacos que luchó en las batallas del Maratón, de Salamina y de Platea, en las guerras griegas que se tenían. Sus características generales del gran Esquilo. Bueno, sus trilogías eran ligadas. Un tema que une todas las partes en un conjunto. 3 partes con un sentido completo e individual. Su estilo era lírico, claro, con tendencia a lo arcaico, con rasgos homéricos. Casi sus tragedias salían de las historias homéricas, tanto de la Ilíada como de la Odisea, pero sobre todo de la Ilíada, donde se representaban pues a los héroes de la guerra de Troya, sus historias, sus avatares de la vida y sus tragedias también. Entre ellas está la Orestiada, que por cierto, pues nosotros montamos la Orestiada, una obra tremendamente hermosa en términos de diálogos y de representación con elementos precisamente ya acabados con estos 2 coros que mencionábamos, el coro emocional, el coro racional, el corifeo, el protagonista con su antagonista, contra el antagonista, pero también el protagonista y su agonista. El agonista era algo así como Sancho Panza,
de Don Quijote de la Mancha, que representaba pues la sabiduría popular, la sabiduría mmm, burda, común, práctica, popular. Los dichos populares de Sancho Panza son extraordinarios en la obra del Quijote. Representa pues ese cúmulo de sabiduría común de los pueblos de cientos de años, de generaciones en generaciones. Y bueno, el agonista representaba técnicamente eso, más el corifeo que coreaba precisamente o que guiaba a los coros con pequeños soliloquios de lo que se reflexionaba popularmente con respecto a lo que se trataba. Y los coros respondiendo con esa potencia de voz y el conjunto de los mismos al unísono, gritando las emociones y los desgarros del alma del protagonista, cimbraban todo el teatro, todo el pueblo, toda la polis griega se cimbraba en un terremoto emocional de catarsis. Por su parte, el coro racional, pues apuntaba las violaciones éticas, las, las, las violaciones a las leyes universales y los señalamientos de los culpables, también contundente, retumbando, al estar haciendo el señalamiento pues de los aspectos del recorrer de la historia, del acontecer de la historia y de los hechos que se iban sucediendo. Mientras tanto, el actor con esas capacidades, cuando oía, por ejemplo, al coro emocional, sus expresiones y su manejo corporal lo hacían que esa voz común del pueblo emocional lo hiciera cimbrar, y cuando le tocaba su diálogo, estallaba en un alarido terrible por la representación trágica que estaba haciendo. Es decir, era el impulso para que el actor pues continuara relevando precisamente ese lamento del coro emocional. Él obviamente diciendo sus partes eh, del, de la tragedia para resaltar eso que el coro había subrayado. Mientras tanto, el antagonista obviamente hacía la oposición a ese actuar que llevaba al protagonista a caer en la tragedia. También le hacía la oposición para remachar precisamente el aspecto trágico del protagonista. Otra de las obras del gran Esquilo es Prometeo encadenado, que bueno, ya hablaremos de ellas en su momento. Otro de los grandes, el magnífico Sófocles, de Colona en el 496 a.C. y muere en Atenas en el 406 a.C. En el 468 a.C. fue conocido como autor trágico, 123 obras, de ellas solo unas cuantas han sobrevivido. Y las que han sobrevivido habla de la magnificencia de este autor trágico. Vivió en el máximo esplendor de la ciudad y su muerte coincidió con la guerra con Esparta. Sus obras sobrevivientes, siete tragedias: Antígona, Edipo Rey, la gran tragedia de Edipo Rey, Áyax, las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra. Su obra más célebre es la trilogía de Edipo.
Es una obra espectacularmente hermosa. Edipo Rey, de Sófocles, uno de los portentos literarios de todos los tiempos. El estilo, bueno, introdujo el tercer personaje en la escena, mayor naturalidad en su narrativa, amplió los coreautas o los corifeos, así les llamaba Antonio González Caballero, de 12 a 15 coreautas, que eran los grupos del coro, y el corifeo que se desprendía del coro para hacer algunas acotaciones, algunos apuntes necesarios para entender la obra. La tragedia como todo y no como parte de la trilogía. 3 etapas en su desarrollo. La primera vence el estilo encargado o recargado de Esquilo, le da como más flexibilidad. Segunda, se enfrenta a la esperanza y artificiosidad de su propia naturaleza. Y en tercer lugar, consigue la mayor perfección formal. Así como estuvo en la cúspide de la Grecia, también estuvo en la cúspide del desarrollo del teatro griego. Edipo Rey es una trilogía bastante compleja, muy humana. En pocas palabras, cuando el ser humano se opone a su destino, vive las consecuencias de ello. Decían aquí en América nuestros antepasados que los seres humanos somos canicas en las manos de los dioses, juegan con nosotros. Y Edipo Rey, pues el destino jugó con él, llevándolo a la tragedia debido a que se opone al destino. Es largo de contar la historia, requiere de un apartado único y exclusivo para analizar la trilogía, pero por lo pronto, pues nada más apuntamos que es una bella obra, muy humana, que derivó en el famoso complejo de Edipo. Y bueno, otro de los trágicos, Eurípides, de Salamina, del 485 al 4 antes de Cristo, Arquelao de Macedonia, en el 406 a.C., escribió 92 tragedias, se conservan 17 y un drama satírico, el Cíclope. Este autor es inconformista, crítico, neutralidad política, no se metía en problemas. Influencia de los sofistas, búsqueda de la verdad y de la belleza. Su estilo era naturalidad y fluidez. Incorporó el prólogo, independientemente de la escena. Disminuyó la relevancia del coro dentro del desarrollo de la acción y obviamente le dio más juego actoral a los papeles del protagonista, del antagonista, del agonista y del resto de los personajes. Lo que buscaba era impresionar al público, predominancia de las escenas y los temas relacionados con la muerte y la violencia en sus obras. Era un autor muy realista. Realidad de su época, el realismo expresivo. Usaba mucho los mitos y dependiendo del tion. Aquí vemos esto que se menciona. Medea de Eurípides, por ejemplo. Ahora, finalmente la comedia. Bueno, en la comedia Aristófanes era el rey de la comedia. Aunque, reitero, todos hacían comedia, ¿no? O la mayoría, sobre todo lo que se sabe, se representaba la trilogía y luego la comedia. Posterior a la tragedia surgió en las fiestas dionisíacas o en las fiestas de la cosecha. Renovación de la vida tras el invierno. El humor era la columna vertebral, incorporó burlas, obscenidades al coro, hacia los espectadores con escenas de realismo grotesco, un carnaval total. Su estructura, bueno, era el prólogo, la parábasis, parodos, episodio, agón y el éxodo. El lenguaje, todo tipo es permitido. Etapas de la comedia, la antigua, la media y la nueva.
El prólogo, bueno, uno, dos actores impacientan a los espectadores antes de declarar en qué consiste el asunto que se va a tratar en la obra. El parodos, entrada del coro, irrumpiendo con vitalidad, con obscenidades, con caras o máscaras que se utilizaban, pues burlonas, grotescas. La parte básica de la comedia era el agón, enfrentamientos dialécticos e incluso físico. Aquí en México se le llama también incluso enfrentamientos por medio del albur, humillándose o tratando de humillarse uno al otro. También la parábasis, el coro se dirige al público, aquí el autor se expresa completamente, texto mordaz y agresivo. Los episodios, la parte recitada por los actores, se intercalan cantos corales. El éxodo, la parte final, la gran fiesta en la que se celebraba el triunfo del protagonista. Y sobre todo, era el momento en que pues se burlaba uno de todos, de los políticos, de las personas, hasta de los dioses, de las personas comunes. Bueno, aquí está el gran Aristófanes. Tiene obras muy interesantes, muy jocosas. Por ejemplo, una huelga de mujeres para que los soldados ya no fueran a la guerra, huelga sexual, nada de nada, hasta que dejaran de guerrear. Pero ahí hay unos personajes bien terribles, por ejemplo, mujeres que son muy jocosas, muy libidinosas, que se escapan subrepticiamente de la huelga, se fueron a encerrar a un templo, no más relaciones sexuales, no más pues, de todo eso, hasta que no dejaran de guerrear los soldados y por ahí algunas se escapaban. Y le daba vuelo al hilachi y hipócritamente llegaba a proclamar que sí, que la huelga continuara, que nunca se cediera y que debían de hacer fuerza de voluntad, y era muy cómico todo eso, la hipocresía de esta mujer y bueno, las pasiones humanas, ¿no? Atenas, hacia la mitad del siglo V antes de Cristo, este autor vive la guerra del Peloponeso, tiempos de crisis de valores, muy implicado en la política ateniense, sus obras. Es un autor fuertemente vinculado a la vida literaria y política de su época. ¿Cómo le pegaba a los políticos? Su estilo, su vehículo era el humor, la lengua. Había políticos que tenían que aguantar la obra, pero con mucho ahínco, porque decimos en México, los piedrazos, las alusiones personales estaban casi directas, ¿no? Sobre todo cuando los políticos pues no eran muy rectos y correctos. Su estilo, el vehículo del humor, la lengua o el lenguaje, numerosos juegos de palabras y doble sentido, incisivo y sarcástico, en el lenguaje cambiante, adaptados a los distintos personajes que representaban los temas, los problemas del mundo, la guerra, la corrupción de los políticos, la paz. Problemas serios tratando de forma divertida y desenfadada, argumentos, denuncia un problema serio que afecta a los ciudadanos. Denunciaba ahí las debilidades de los políticos y del mundo en general, ¿no? El autor buscaba una solución ingeniosa en el plano de la fantasía y en el absurdo, la reflexión. Las obras, casi 40 comedias, de las que nos han llegado completamente 11. Su crítica: políticos que se han llevado a su ciudad o que han llevado a la sociedad a la guerra, los caballeros, por ejemplo, ahí se trata esto. Críticas a los sofistas y a Sócrates en las nubes, burlándose precisamente de ciertas ideas filosóficas, o mejor dicho, pues criticándolas, poniéndolas en duda. En Eurípides, las ranas, las desmoforias son sus obras.
Aventura y fantasía, también, por ejemplo, Pluto, las aves, las asambleístas, esas que les digo que se pusieron en huelga, en fin, estas son las obras de la tragedia. Lisistrata es la más representada de sus obras, de Aristófanes, que bueno, pues habla precisamente de cuestiones jocosas. Y bueno, esto es el teatro griego, la comedia y la tragedia.